Muy buenas noches a todos nuestros seguidores y bienvenidos a Infórmate Perú. Este es el programa Zona de Entrevistas. Iniciamos hoy un nuevo espacio de entrevistas políticas en vivo, rumbo a las elecciones generales. En este programa escucharemos directamente a los candidatos presidenciales, así como a los aspirantes al Senado, a la Cámara de Diputados, para conocer sus propuestas, su visión de país y su posición frente a los principales problemas del Perú. El día de hoy nos acompaña Miguel Herrera, candidato a senador nacional con el número 20 por País para Todos. Partido político liderado por el candidato presidencial de hoy, el señor Carlos Álvarez. Esto es Infórmate Perú. Comencemos. Candidato, muy buenas noches y bienvenido a Infórmate Perú. Gracias, Juan Carlos, por permitirme aquí estar en tu programa, en realidad con la única finalidad de poder exponer a la audiencia de cuáles son las propuestas del partido y lo que realizaremos de tener la oportunidad que el pueblo nos pueda elegir, ¿no? Particularmente a mi persona. Correcto. Candidato, justo estuve verificando acá su hoja de vida como siempre hacemos con todos los candidatos. Bueno, usted es uno de los pocos candidatos, digamos, que no se puede discutir en cuanto a su hoja de vida. También para poder recalcar, el candidato es un ex militar en retiro, es general en retiro, ¿o me equivoco, candidato? Sí, yo soy este general de brigada en retiro del Ejército del Perú, ¿no? Bueno, hemos recorrido el país de polo a polo gracias a mi institución y hemos podido contactar y conocer a la gente, a las poblaciones, a sus costumbres, a su cultura, a lo largo de mi carrera, ¿no? Tengo aproximadamente más de 36 años de servicio a la nación, porque así nos entregamos nosotros, y he tenido la oportunidad a través de mis soldados de conocer la realidad de mi país, caminándola, llegando a las diferentes regiones y realizando las actividades propias de los diferentes roles que también tiene la institución. Aparte de la defensa y soberanía nacional, nosotros tenemos otros roles constitucionales donde he podido interactuar con las diferentes autoridades y donde hemos recorrido juntos para hacer frente a las diferentes actividades. Tuve también la experiencia, entre mis últimas experiencias, de haber estado a cargo de Amazonas, Jaén y San Ignacio, justo en el tiempo del COVID, ¿no? Donde tuvimos que unir, unir fortalezas, realizar lo que se debería realizar siempre entre las autoridades, estar en una estrecha coordinación y realizar un trabajo de protección de la vida de los peruanos en Amazonas, ¿no? Entonces, me ha dado un expertise bastante amplio de haber caminado, contactado con la gente y aprender de su cultura, de sus vivencias, de sus facilidades y también de sus necesidades, ¿no? Entonces, creo que tengo un panorama bastante amplio que estos 36 años y más de servicio me permitieron en el recorrido por todo el Perú. Ahora, candidato, justo usted nos hace mención que tiene 36 años que ha tenido en la vida militar, pero ¿por qué decidirse a incursionar en la política cuando usted muy bien, ya por las noticias, por todo, ha sabido que es una vida muy agitada en el tema político y además muy cuestionada? Y por otro punto, usted va a estar en el ojo público, y es que llegaría a ser candidato, disculpe, si llegaría a ser elegido. ¿Por Mira, qué en realidad interrumpir, para digamos, mí, esos y no ir, digamos, al descanso, entre comillas, que se podría decir? mira, como dices tú, hemos roto esa tranquilidad de poder estar tranquilo en mi casa, ya disfrutando después de haber dado todo por mi país, más de 36 años, y ver pues lo que está sucediendo, ¿no? En realidad nací de una herencia de vocación de servicio, disfruté trabajar en mi país y no solo en los roles de control fronterizo, garantizar la soberanía, sino en la amplitud que ha tenido la institución, porque en realidad todas las instituciones del Estado deben estar coordinadamente, ninguna institución es aislada de la otra, el Estado peruano es uno. Y cada uno de los integrantes hemos sido nosotros. Y en ese
descanso después de 36 años que hubiera podido estar tranquilo en la casa, veo lo que está sucediendo. Veo, después de haber recorrido todo este largo trajín y haber caminado el país de norte a sur, veo pues que nuestros tres niveles de Estado, por ejemplo, no coordinan. Y por eso también es una de las tantas falencias. Veo que el país está desordenado. Te voy a decir en claro lo que yo veo. El país está de emergencia. Está en emergencia. Mano, comenzamos a analizar los diferentes aspectos que hemos ido viendo para el plan de trabajo y vemos el tema, por ejemplo, de la salud, vemos el tema de cuántos médicos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene considerado, ¿no? Un promedio de 30 a 25 médicos por cada 10.000 habitantes y en los estudios que muestran dice que el Perú está en 14 médicos por cada 10.000. Entonces, hay una necesidad fuerte que también, Juan Carlos, yo le he vivido. Yo he ido a diferentes lugares del Perú, en lugares de urbanos regulares, como también en los más necesitados y encontrábamos que no había pues un solo médico. Esta es nuestra preocupación. De repente, en algún momento acá en Lima, en la capital, nos quejamos de a veces del servicio un poco prolongado. Pongámonos a imaginar, y te pongo ahí en el tema salud, que lo vi. Amazonas no tenía la capacidad en el tiempo de COVID para poder hacer la primera acción en ese tiempo. Claro. La referencia más cercana era Chiclayo en el tiempo del COVID, que Pero fue como pues, usted indica ahí, general candidato, si en Lima, que nos encontramos en la ciudad, existía ese problema, claro, nos imaginamos pues también esto que recaía en provincia. Pero digamos, pero desde el legislativo, ¿usted cree que se podría, digamos, solucionar con presentando proyectos de ley en temas de salud? Ya con esto, con lo que sucedió en el tema del COVID, digamos, mira, Juan nos Carlos, sí, vaticinó yo, un yo creo punto que sí, quiebre mira, que tuvo el país. mira, yo creo que la prevención, como dicen en el tema médico, más vale prevenir que curar. Y cuando hablamos de prevención, hablamos de planeamiento. Y en la planeación es tomar las previsiones A. Entonces, sí podemos hacer, pero lo que tenemos que hacer es cosas diferentes a las ya existentes. Te pongo un ejemplo. Te he comentado el tema de que faltan médicos. Entonces tú me dirías, ¿y cómo solucionamos? Pues, o sea, usted ya lanzó el problema, pero ¿cómo lo soluciona? Mira, tenemos mecanismos. Te planteé que estamos en emergencia y desde el momento que estamos en emergencia tenemos que hacer medidas en emergencia. O sea, tenemos que hacer medidas necesarias y prontas para solucionar el problema. Por ejemplo, a la falta de médicos, ¿qué haríamos? Deberíamos tal vez ver una oportunidad de acelerar a los médicos que están en su último año de estudios para enviarlo en los lugares en los más necesitados, donde hay cero atención. ¿Y qué ocurriría? En un análisis de repente me podrán dar la razón los especialistas que van a decir, claro, en el último año, ¿qué hacen los médicos? Sus prácticas, ¿no? Que son sus prácticas en los lugares, el tema del serum y otros mecanismos. Entonces, estaríamos adelantándole su profesionalización, estaríamos haciendo que ese peruano también como joven gane y estaríamos viendo también el tema de salud, de que tenga la atención esos lugares que no tienen nada. Porque ¿cómo podríamos poner, a ver, eso que dicen, vamos a poner más médicos? Nosotros sí tenemos la solución. Mira, el equipo de País para Todos, seguimos trabajando y creo que el tomarnos a nosotros en cuenta que ya tenemos en adelanto un tema de la realidad nacional, porque ya la hemos caminado, al igual que el líder Carlos Álvarez, en su expertise, él ha recorrido todo el Perú y ha podido interactuar. Es algo en la que coincido y después de haber conversado yo arduamente con él y con el equipo, hemos podido determinar de no hablar en gas, ¿no? O sea, no decir, vamos a hacer, estamos en eso. Sí, Ahora, sí. ahora candidato, cambiando de tema así Ujú. radicalmente, para poder tocar todos los puntos dentro de su Claro, sí, propuesta, vamos al bloque de su perfil y trayectoria, con respuestas concretas. Usted como ex militar y general de división en retiro,
de brigada este. cómo influye, para poder terminar la pregunta, cómo influye su formación castrense en su visión sobre el orden, la seguridad y el rol del Estado? Concreto, candidato, le escuchamos. Si el país está sin orden, no podemos trabajar adecuadamente. El orden que nos da el expertise de haber estado en la institución, el llamado ejército que serví, nos da un orden en todo, en las directivas, en el cumplimiento, en el orden, en la disciplina y en la firmeza del cumplimiento de los planes, ¿no? El orden es básico para cualquier organización. Y justamente lo que está sucediendo en el país es que hay mucho desorden. Candidato. A ver. Bueno, esto fue una pregunta que le hice de cajón, ¿no? Que también tenía preparado, pero quiero hacer más directo, ¿no? En este caso, después de una carrera militar ejemplar que la tuvo usted, sin un cuestionamiento, porque en su hoja de vida pude revisar, donde no existe pues ni un antecedente, ni un cuestionamiento judicial, penal, policial, que le motivó a dar el salto, ¿no? A la política y especialmente postular al Senado. Escuchamos, candidato. Mira, como te digo, ver a mi país nuevamente sangrante y como lo dije al iniciar mi entrevista, en emergencia para mí, me llamó nuevamente. Siempre, de verdad te lo digo, soñé en poder estar y hacer algo más por mi país. No te lo hablo como una simple poesía, sino desde que entré a la institución y pude de verdad disfrutar el poder interactuar con los diferentes peruanos, porque a mí cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy del norte, porque mi madre fue norteña, del sur, porque mi padre fue del sur, y soy amazonense también porque llegué a pisar, y también juliaqueño porque tuve la oportunidad de estudiar allá. Entonces, pensar en esa necesidad de mi país me hizo tomar esta decisión de querer poner orden, gestión y de verdad firmeza en la decisión. Ese es un tema que está ocurriendo, Juan Carlos, y quiero hacer hincapié. Claro, lo Y yo se escuchamos. los digo a todas las autoridades o a los que están candidateando, que cuando uno elige ser un representante del país en el cualquiera de los niveles que sea, en el nivel nacional, regional o local, debe pensar que no es ponerse una banda, una medalla o cualquier distintivo que lo hace, es ser el representante de esa localidad, región o nación a la que estás. No podemos llegar sin saber cómo está nuestro país, ponernos una medalla y recién sentarnos y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está ocurriendo? Te pongo también, porque lo tenemos bien en claro, nosotros, si Dios lo permite, y estar y lograr el objetivo que estamos deseando, vamos a encontrar que el país va a trabajar con un presupuesto preestablecido, ¿no? Preestablecido, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ahí viene la disrupción. Yo siempre he sido hombre de hacer cosas que sean encaminadas, que sean en la ley, pero que sean diferentes. Yo tengo bien claro, a pesar de mi edad, Juan Carlos, que el mundo avanza a velocidades inimaginables. Tal cual yo lo mido, como va avanzando la tecnología, a esa velocidad avanza el mundo. Entonces, hoy no podemos estar tomando las mismas decisiones de ayer. No podemos, si antes tú colocabas un soldado y todo el mundo respetaba y era suficiente para... Ahora es diferente. Cor- Entonces, el mundo avanza a 1000 por hora. El mundo ha cambiado. correcto, correcto, candidato. A ver, acá también tengo otra pregunta para usted. Y justo ya para poder terminar estos en el tema militar, ¿qué lecciones del ámbito militar dentro de su experiencia cree que hoy hace falta en la gestión pública peruana, sabiendo que el ejército se conduce de una forma vertical? El principio de autoridad. Debemos recuperar el principio de autoridad a la entidad que le corresponde. No podemos permitir que a nuestra Policía Nacional le lancen un escupitajo y quede, hoy mañana que pase. Han habido inclusive, Juan Carlos, y tú debes tener más fresco, resoluciones de decirle, el que escupe, no pasa nada, o sea, tenían que meterle un golpe y dejarlo. Entonces,
Esas cosas, recuperar el principio de autoridad, es importante porque cada entidad debe estar en su lugar. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te digo recuperar el principio de autoridad? Porque es vital. El principio de autoridad es vital para el cumplimiento, para el orden. Y te voy a decir un ejemplo y muchos peruanos me van a decir, voy a Estados Unidos, dice el stop y me paro. Vengo al Perú, no me paro cuando hay el stop. Sí, Hagamos pues. la pregunta, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? Como, Porque como usted allá lo indicó, ¿no? Se perdió el principio de autoridad. se perdió allá te aplican la sanción, te aplican el cobro económico y el otro ya no va a querer hacer lo que, porque los humanos reaccionamos igual en Estados Unidos y en el Perú. Eso es otra cosa que quiero recuperar de nosotros, la autoestima como peruanos. Somos un país maravilloso, Juan Carlos. Somos los mejores en iniciativas, en todo, y seguimos pensando que cuando viene Brasil a jugar con el Perú ya estamos que un empate Ah, nos ya que no salve. va, que no, nos consolamos con un empate. A ver, Nosotros somos los mejores. candidato, pasemos a un punto de quiebre donde digamos que justamente por esto se vacó a una presidenta. Pues vamos al tema de seguridad, candidato. Le hemos escuchado muchas veces a su líder, que es el señor Carlos Álvarez, indicando mano dura contra la delincuencia. Y justamente usted también adopta esa campaña dentro de su propuesta, donde plantea mano dura contra la delincuencia. De su experiencia, digamos, ¿considera que el Perú, digamos, enfrenta una amenaza criminal comparable a un conflicto, o sea, en la lucha contra el terrorismo? Mira, lo que ahorita estamos observando es el terrorismo urbano. ¿Cuándo se puso la gente en atención? Cuando los terroristas en los años 80 irrumpieron, en los 90 irrumpieron en la capital. Recién se sintieron aludidos, ¿no? Y recién comenzaron a tomarse las medidas drásticas. Hoy las tenemos ya en la zona urbana y ese es un terrorismo urbano lo que viene ocurriendo. Y si no tomamos mano firme, mano dura, se va a perder el control como casi se está perdiendo. No podemos permitir de que la flagrancia siga un proceso normal. Como te volví a decir en otros aspectos, tenemos que hacer cosas diferentes. Si está en flagrancia, tendrá la sanción inmediata. No, pero que así dice el... Señores, el sistema que estamos viviendo es el sistema que te estaba contando, que se demoraba cada generación, cada 20 años iba cambiando, ¿no? Y por 20 años tú podías controlar algo con las mismas medidas. Claro, Pero ahora, pero bueno, desde su posición, digamos, como legislador, ¿cuáles son las propuestas que tiene usted en este momento para poder escucharla en la lucha contra la delincuencia? Le escuchamos. en primer lugar, tenemos que potenciar la inteligencia, pero muchos lo van a repetir. Y potenciar la inteligencia no es decir agarrar la varita mágica y ¡pum! La inteligencia es un proceso tan grande, tan intenso y que necesita recursos que va a ser de repente en un mediano y largo plazo. Lo inmediato es integrar todas las inteligencias que tenemos y las capacidades de inteligencia. Tenemos que dejarnos de egoísmo que de aquí y allá es labor del Sistema Nacional de Inteligencia, que existe el sistema, integrar a todas sus inteligencias y comenzar a operativizar con lo que tenemos hoy. Medidas de emergencia son hoy. Medidas de ir implementando serán la inteligencia también, no simplemente decir, vamos a hacer inteligencia, se necesita presupuesto, recursos que implementen y que permitan. O sea, uno es la inteligencia. Otro tema, el trabajo con los gobiernos en los tres niveles de gobierno, regionales y locales. Tenemos que integrar el trabajo. Los tres gobiernos en sus capacidades, con la policía que es la encargada, sus niveles de serenazgo, empoderar, si tenemos un serenazgo que creamos, tenemos que empoderarlos y tenemos que darle su nivel para que cada uno en su nivel cumpla la misión que debe tener, como una policía federal, estamos hablando de ese tipo que tengan, si los vamos a tener y no los van a respetar, principio de autoridad, volvemos también a ese tema, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ya que usted tocó el tema de inteligencia en este tema sobre la seguridad ciudadana, ¿usted apoyaría el uso de la inteligencia estratégica y operaciones conjuntas, digamos, más agresivas contra el crimen organizado, pero siempre y cuando dentro del marco constitucional? Dentro del marco constitucional, por supuesto que sí. Y probablemente vamos a descubrir cosas que de repente lo vemos entre comillas en la ficción y son hechos de la realidad, ¿no? Vemos ficción, vemos películas, vemos qué ocurren.
el tema de las infiltraciones y todo, entonces sí necesitamos saber qué, pero hay cosas que sí podemos hacerlas ya, como te he hablado, integrarlas, mejorar el patrullaje. Hace mucho tiempo, en los años 80, con el tema, cuando el terrorismo comenzó a invadir acá, hacíamos un rastrillaje. Yo he estado en grados, yo era teniente, capitán, y hacíamos identificación de todo el personal. O sea, estamos en emergencia, sin interferir en el avance normal de la economía, porque hay que tener mucho cuidado. No podemos paralizar al país, pero sí podemos tomar medidas drásticas al respecto. Control de la identificación, control del tránsito. Tenemos un mapa de delincuencia y lo sabemos. Trasladémonos ahí con más agresividad, con más rectitud, con más mano dura. Ahora, acá hay un tema también que se puso en discusión, e inclusive en debate, inclusive también en el actual parlamento, en la prensa, en los medios, es sobre el actuar de digamos, el trabajo que viene realizando tanto la policía como las Fuerzas Armadas, donde siempre suelen capturar a los delincuentes, en este caso la policía, pero luego son liberados. ¿El problema dónde se encuentra? ¿En la calle o en el sistema de justicia? ¿Qué opina usted al respecto sobre Claro. esta problemática? Ese es el orden que también está hablando. Vemos muy buenos operativos, muy buenos trabajos, muy buena planificación de captura, pero seguimos viendo que los encargados de la ley, o sea, lo que te hablé hace un momento, el tema de la flagrancia. Si lo vemos en flagrancia, no hay más apele de que necesitamos más pruebas. Mira, te voy a decir, más fácil es agarrar un funcionario público y ponerlo en Marrocas que cuando un delincuente detectado que ha disparado tiene que comprobarle o darle las medidas, o sea, que hayan confirmado, ¿no? Dice, por Ujú. falta de pruebas se va el que está disparando, porque, y un funcionario, no estoy justificando eso, pero digo, es más fácil. Entonces, ¿qué nos está pasando? El tema del Ministerio Público y las leyes que existen. Mira, tenemos muy buenas leyes y tenemos que aprender a cumplirlas. Hay leyes que existen y que no las cumplimos Claro. por desconocimiento, y eso va a no conocer sus funciones Y no en el solamente, cargo que... disculpe que le corte, candidato, y no solamente lo Sí. vemos, digamos, que el ciudadano no la cumple, sino también desde, digamos, que hay leyes promulgadas que hasta el propio Poder Judicial, amparándose en temas internacionales, lo desacata. Así es, lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Entonces, inclusive algo que quiero también hablar, las leyes para ser dadas tienen que tener un respaldo económico. Estamos hablando, pongamos que sacamos la mejor ley para la penalización de flagrancia, ¿dónde los vamos a meter? ¿No? Entonces, esa ley debe decir, sale la ley, marca los indicativos, pero también está indicando que hay que construir centros de reclusión, ¿no? De alto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si creamos una ley sin presupuesto, sin solvencia, es una ley vacía. Es como digo, un plan sin dinero es un sueño. Yo puedo soñar que me voy a Harvard, pero si no me dan el dinero para ir, nunca voy a ir. Bueno, Entonces, las leyes debemos tener en cuenta en el Senado que no es quién hace más leyes y qué hace, hay que solventarlas. Y entonces, al hacer ese trabajo de ordenamiento, porque también es orden y gestión, tenemos que ver cómo va concatenada una ley con otra. y tampoco llegar al populismo, candidato. Por supuesto que sí, ¿no? Queremos decirle, sí, sí, alguien me dijo tal ley, tenemos que hacerle conocer al conciudadano por qué está o por qué no está. Si tengo tiempo, Juan Carlos, quisiera contarte una anécdota pequeña de caminar en la realidad nacional cuando si tú me dices, mira, yo te voy a contar una idea. Yo estuve trabajando en la actividad privada por este último año, 2025, y estuve en una zona de Nazca. Voy a mencionar este lugar, Valle Las Trancas, es un valle amplio. Entonces, cada localidad tiene un colegio. ¡Wow! De repente cuando le pidieron, quiero un colegio, pum, pusieron un colegio, quiero otro colegio, pum, pusieron otro colegio. Pero al fin y al cabo, ¿cómo funcionan esos colegios? Un profesor enseña primero, segundo y tercero. Otro profesor se enseña cuarto, quinto y sexto, que se llama el tema del eh, polidocente, ¿no? Entonces, estamos viendo que creamos por populismo. Y de ahí hay una zona central, que hay un colegio que está el colegio primario y secundario. ¿Y cómo terminan yendo? Muchos de estos colegios, como dicen, ¿tú dónde envías a tu hijo? Donde está completo. Esos colegios, el que tiene todo, primero, segundo, tercero, cuarto, entonces, esos colegios de acá enviaban acá. Y yo hago una pregunta, ¿para qué hicimos esas instalaciones? Para que sean después cuasi abandonadas
si podemos hacer con medio en vez de hacer una escuela, hacer un buen medio de transporte que traslade a todas esas localidades cercanas y hacer un buen colegio en el medio. Y así ocurre con la educación y así ocurre con la salud. Candidato, ya que hemos dado un salto de lo que estábamos tanto de cómo combatir el COVID, estamos dando ya un salto a salud y educación. Justo acá tengo unas preguntas sobre este tema. A ver, sobre el tema de educación con valores y escuela segura, y también ese es dentro de sus propuestas que tiene usted. ¿Qué hacer para poder fortalecer el principio de autoridad en las instituciones educativas, desde el legislativo? Claro, el tema de la educación cívica es vital. El tema también importantísimo que debemos tener bien en cuenta en la educación es la interculturalidad. A veces queremos hacer que todos pensemos como Lima. Seguimos siendo centralizados hasta la emisión de los textos. Entonces, tenemos que pensar como piensan ellos. Como le digo, la experiencia en Amazonas me reveló una experiencia multicultural que se vive allá porque las comunidades tienen una cosmogénesis diferente del mundo. Entonces, a veces queremos estandarizar leyes y queremos estandarizar la educación. La educación en valores es importante. Yo tengo una, una coloquial frase que digo, al niño educación y al adulto fatalmente palo. El palo no me refiero a agresivo, sino el palo a la sanción, al castigo. ¿Cómo nos aprendimos a poner el cinto de seguridad en el carro? Apunte papeletas, así aprende el adulto. ¿Cómo el niño ya Claro. aprendió? Desde el colegio te dice, papá, ponte el cinto, papá, respeta el semáforo, papá. O sea, quiere decir que la educación en los niños cala. Es importante el tema de la educación desde los niveles más importantes. Para mí, ¿qué es importante? La educación inicial, que para muchos de repente es importante. En las escuelas de formación, que es el inicio de la vida militar. En las escuelas de médicos, esos inicios deben ser los mejores educativamente para que esa gente, nuestra gente, salga bien. Pero ahora, si queremos seguir en valores, tenemos que tener también el impulso de la familia, el respaldo. La familia solventa los valores. Ahora, candidato, justo en el tema de educación, yo creo que usted habrá podido leer algunas noticias, todo, donde dentro del Parlamento se han lanzado algunas propuestas, ¿no? O datos declarativas de algunos congresistas. Uno de ellos es, me parece que es el congresista Muñante, me parece, donde él sugiere de que regrese el curso de educación cívica, de historia, geografía. ¿Y qué opina usted al respecto sobre ese planteamiento que ha realizado el congresista? Mira, el tema del retorno de la educación cívica para mí es importante. El tema de los valores. Yo te voy a llevar un tema importante también. Mira, si tú te das cuenta, los colegios han crecido y se han convertido a veces en murallas de cemento, sin ni siquiera tener formación física. La formación integral de un alumno es mentalmente y físicamente, mente sana en cuerpo sano. Ujú. Y sin embargo, hay los super colegios que ahora se están creando que no tienen un patio. Entonces, el tema de la educación cívica y los valores va dentro de una formación integral. Yo pienso que la formación mental, que te es el razonamiento y todo eso que te hacen despertar, porque te hacen esos temas matemáticos, de ahí viene el tema de valores. Yo te aseguro que si garantizaríamos los valores en el colegio, el tema de los conocimientos se aprendería más rápido, de verdad. Porque puede ser un matemático físico que pueda ser corrupto, que uno que tenga con valores y sepa de repente hacer las operaciones básicas y poder ser un hombre ejemplar, producto de la formación. La formación, la familia y la escuela. O sea, la educación es básica para que nosotros vivamos en orden, Juan Carlos, pienso. Ahora, para la última pregunta sobre dentro de educación, donde se ha podido discutir, inclusive ha habido debates, inclusive ha habido proyectos de ley, ha habido pelea de posiciones, tanto izquierda, de derecha, es sobre el tema de ideología de género. ¿Cuál es su posición al respecto sobre ese tema? Mira, sobre este tema yo lo tengo bien claro, Juan Carlos, ¿no? Nacemos con una naturaleza a la cual debemos respetar y debemos continuar. Podemos ser muy amplios de repente porque en el camino ocurren situaciones como las que se presentan, pero la naturaleza humana es bien clara.
¿no? Entonces, el tema de cómo enseñarles o decirles cuál es su percepción, de repente nos estamos equivocando. Y sin ir en contra de los que promulgan esos temas, dejemos que la naturaleza humana sea tal cual es, ¿no? Hombre y mujer, y respetando todo lo que viene con ello. De repente, crear esas amplitudes está generando otras tendencias, ¿no? Dejar un abanico abierto de respeto, respeto a las personas que tienen diferentes connotaciones, ¿no? Al Sexuales, se refiere. respecto de este tema, Ujú. pero mi posición al respecto es esa. Debemos respetar a los niños, nacen con una naturaleza y no podemos interferir en lo que ellos hacen. No podemos moldearlos y dejemos que ellos en su adultez decidan lo que tienen que hacer, ¿no? Pero creo que orientar desde lo que se hace en la educación es siempre orientar a lo doctrinario, a lo que es. Y lo que es hombre, mujer, vamos adelante y respetemos posteriormente a las personas que sí las respeto. Yo las respeto porque cada uno tiene su forma de ser, de parecer, de sentir y de Ahora, creer. ¿usted se encuentra en la línea de conservador o ultraconservador? Yo creo que soy una persona conservadora, porque hay cambios ahora en el mundo. A eso voy. Si me vuelvo ultraconservador, me voy a quedar aletargado, En la época ¿cierto? cuaternaria. Claro, en la prehistoria. Entonces yo me voy a quedar ahí. Yo soy un conservador donde creo mantener los límites de lo que hubo, lo que viene y lo que vendrá, ¿no? Creo que, y eso me permite, como yo siempre les he dicho a muchos jóvenes, les digo, yo soy un viejo que tiene pensamiento de joven porque tenemos que pensar que el mundo, el que no acepta que ahorita el mundo avanza a una velocidad que solo la podemos comparar con la velocidad con que la tecnología nos transporta, vemos que los celulares lo cambiamos a cada 6 meses, ¿no? Vemos que lo cambiamos. Exacto, Antes cada teníamos 6 a 12. teléfonos. Pero es interesante escucharlo de candidato, ya con usted y anteriormente hemos entrevistado también a una candidata, escuchar sus posiciones al respecto sobre estos temas que en realidad el país es conservador y justamente trae una discusión, una controversia sobre este tipo de temas. Ahora, candidato, cambiando así de taquito, como le digo, ¿no? A otro punto. Vayamos a ver cuál es su posición al respecto sobre el desarrollo y programas sociales, desde su experiencia de mando, porque usted ha sido general y bajo ahí de esos 35, 36 años que nos ha indicado, ha tenido una línea de mando, el cual, digamos, también ha podido manejar programas sociales, en este caso en el ejército se maneja mucho las acciones cívicas. Así es. Ahora, digamos, ¿usted considera que los programas sociales actuales carecen de control, de disciplina y evaluación de resultados? Y desde el legislativo, ¿qué se podría realizar para poder reforzar estos puntos? Mira, al respecto de los programas sociales, yo estoy muy de acuerdo con los programas sociales que se generen, pero tenemos que tener algo bien claro. Y nuevamente voy al trabajo de los tres niveles de gobierno. Si el Estado decide dar un aporte a las personas que tienen una determinada edad, estamos hablando de una pensión 65 o de repente una pensión 65 y personas que están en pobreza extrema, el encargado de hacer el empadronamiento, ¿quiénes son? Son las autoridades locales. Y a veces nos encontramos que ellos no tienen un empadronamiento. Yo te hago la pregunta, pregúntale a cualquier autoridad local que te muestre su empadronamiento, donde tú puedas determinar quién está en este nivel, para que los programas sociales sean bien destinados. Hay gente de verdad, Juan Carlos, como lo he caminado, que verdaderamente lo necesita, que vive en una estera, ¿no? Y hay gente que se aprovecha de este tema, ¿no? Se incluye, se pone 65.6, 66 y se toma la foto en la esquina. Entonces, hay que ver los estándares bien de lo que vamos a... Hay gente que necesita. Hay gente que necesita y hay gente que se aprovecha. Entonces, Entonces, en ese punto, candidato, le lanzo otra pregunta. Entonces, ¿cómo evitar que la ayuda social se convierta pues en dependencia
y no una herramienta pues para salir de la pobreza, sino en un momento de emergencia. Claro, como te digo, los problemas sociales que se generan son para dar un alivio Mm. en el momento que se presenta, como tú has dicho, ¿no? Se hace un programa alimentario cuando pero la realidad, Juan Carlos, es que sí estamos en emergencia en ciertas zonas. Si hacemos un mapeo adecuado, como ya se viene haciendo y como debe realizarse, nos va a permitir observar bien los lugares, determinar bien los índices de desarrollo humano, porque ahora el índice de desarrollo humano te permite determinar mejor los niveles de pobreza. El índice de desarrollo humano es lo que es las brechas que existen, ¿no? Y de repente nos vamos a dar cuenta que de repente hay más pobreza de la que nos imaginamos. Entonces, otra pregunta sobre ese tema, porque vayamos que en el caso de ustedes van a legislar. Entonces, desde su posición, desde senador, ¿cuáles serían los planteamientos legislativos, ¿no? Para que estos programas sociales no se conviertan en un asistencialismo permanente? Sí, mira, la normatividad debe ser debidamente analizada. Y cuando te hablo de análisis, no es una demora de tiempo. Se puede analizar en su variedad, rápido y poder ver y determinar. Entonces, debemos comenzar que el trabajo de legislar va de la mano con el trabajo operativo que tienen que realizar los gobiernos locales y regionales. Este tema del empadronamiento, cuando hablamos de los censos y todo esto y toda esta temática que para algunos de repente es un gasto y no se dan cuenta que es una inversión, porque saber los niveles de cómo nos encontramos, las poblaciones en qué niveles se encuentran, nos van a permitir a nosotros también legislar más. Ese INEI, Instituto Nacional de Estadística, debe estar alimentándonos, ¿no? Alimentándonos constantemente para poder tomar las mejores decisiones, las decisiones que son fundamentadas y que son debidamente informadas, como siempre lo sabemos, son las que van a permitir. No hay leyes emotivas y como tú dijiste un momento, ni leyes populistas, deben ser leyes fundamentadas y debidas. En el Senado nos toca ese filtro de ser lo que llevemos y pongamos el balance entre la emoción y la razón. Siempre he hablado de eso. Si no hay emoción, no hay pasión. Pero siempre la emoción hay que frenarla y debe llegar a un balance donde el razonamiento y la emoción estén balanceados. Bueno, ahora en este Tenemos que Congreso no hemos podido ver mucho balance en cuanto a emociones. Hemos podido percibir en este Congreso, pero ya Sí, falta poco para que sí, concluya ya su mandato de los actuales congresistas. así es. Ahora, Tenemos, candidato, sí, vayamos al punto de inversión en transparencia, donde usted justamente dentro de su propuesta habla de inversión pública, eficiente y transparente. Entonces, en este caso, de legislativo, ¿cuáles serían, digamos, las propuestas legislativas que usted, digamos, apoyaría o realizaría, ¿no? En cuanto para apoyar pues, a las sanciones penales más severas, ¿no? Para funcionarios involucrados, digamos, por ejemplo, en obras paralizadas o sobrevaloradas. tiene que haber una revisión también de las leyes que existen, de verdad, un diagnóstico de qué es lo que hemos legislado, de verdad. No es parar, o sea, no es detenernos a analizar para después, no, tenemos que hacer un análisis, un recuento, qué leyes tenemos, yo he tenido en mi experiencia, disculpa que te diga, en donde he visto dos secretos supremos que daban a dos entidades las mismas responsabilidades. Y cuando se enfrentaban las responsabilidades, tenía su decreto supremo y este también. Imagínate, yo en mi trabajo ahí decía, ¿y quién tiene la razón? Pues vamos a ver a las leyes, al abogado. Entonces me decía, esto lo tiene que ver la directiva de la entidad que manda. Pero sí, eran dos decretos supremos que se contraponían. O sea, ¿qué quiere decir? Que las leyes las estamos dando, o sea, lanza Juan Carlos, lanza Miguel, lanza Pedro, y la lanzó y la anotó un punto más. Entonces, no hay esa coordinación, orden y gestión pública se llama justamente, ¿no? O sea, yo tengo que ver, o sea, no puedo dejar que la ley y no para pelear, sino para discutirla, debatirla y darle el visto bueno y sigamos avanzando, pero todo debe ser coordinado. Acá nada es sin coordinación, pero eso es lo que ocurre. Se han dado casos que se ha legislado por una institución sin que la institución lo sepa. Mm. Alguien lanzó una emoción por ahí y se legisló y la entidad se enteró.
Cuando yo legislo, tiene que haber un intercambio entre la ley que va a haber con la entidad, porque la entidad también tiene su día a día, cómo vive, qué pasa. Yo puedo estar soñando aquí en mi escritorio. Si no interactúas con la dependencia, va a haber eso. Yo te lo digo también, comprueba, hay legislación que ha sido dada sin que la institución participe. Entonces, tú legislas en beneficio A o en beneficio B. Entonces, nos encontramos con todos esos paradigmas, con todas esas cosas. Para mí, y lo seguiré diciendo, el país está en emergencia, pero no para asustarnos, sino para que sea una oportunidad de mejorar y poner y tomar medidas firmes, decisiones concretas y acciones que nos permitan vivir recuperar, mejor dicho, la tranquilidad y la seguridad, que es ahora algo que nos está Ahora, atacando. candidato, justamente usted mencionó la palabra recuperar y acá quiero presentar una pregunta al respecto. Ahora, ¿cómo recuperar la confianza de un ciudadano o de miles de ciudadanos o de los millones de ciudadanos cuando, y yo creo me incluyo y creo que usted también se incluye, donde estamos cansados ya de promesas? Le acaba una pregunta directa a usted. ¿Por qué deberían confiar en usted y marcar el número 20 en estas elecciones? En todos los lugares donde yo he pisado de verdad, y bueno, no quiero decirlo porque he cumplido lo que he realizado. He roto esquemas en orden, en respeto, porque a veces hablamos de romper esquemas, que es ir en contra de, no, de la mano de la ley, del orden, de la gestión, he roto esquemas porque, vuelvo a decirte lo mismo, tenemos que entender que el mundo tiene otra visión de lo que era antes. Y a la fecha seguimos haciendo. Yo te hago una comparación y siempre le digo aquí a los muchachos que a veces les doy cátedra. El mundo de mi padre lo viví yo. Y el mundo que vivió él y me entregó, lo sigo recibiendo él mismo. Sin embargo, la velocidad del mundo no es la del que él me dio. Sin embargo, en este tiempo seguimos haciendo lo mismo porque es lo más fácil. Lo más fácil es hacer lo mismo. Y eso es lo que nos está ocurriendo, haciendo lo mismo porque es más fácil. Entonces, por eso les digo, si ahorita saben que no están en la capacidad de representar a las personas, al país, den un paso a la derecha. Yo sí asumo el compromiso y ya desde el momento que decidí es para ir adelante, adelante por mi país, adelante por las personas que confiarán en mí, los que ya me conocen, porque yo soy Miguel Herrera. Eso algo me enseñaron siempre mis padres, ¿no? Y el uniforme del ejército tiene dos grandes motivaciones siempre nosotros. Tu institución, ejército, y tu nombre. Eso es la potencia más grande que tiene una persona. Ahora, candidato, si usted llegaría a ser elegido senador del Senado, ¿qué proyecto de ley impulsaría primero y por qué? Eh, Tengo un pendiente yo con las generaciones futuras de las Fuerzas Armadas. A partir de la promoción 2012 también, hay generaciones que tienen problemas aún en su tema pensionable. Es un tema que tenemos que abordar con prontitud. Tenemos que abordar con prontitud. Tenemos que abordar también temas, el reordenamiento del Estado de manera general es básica. Tenemos que hacer un diagnóstico, como te dije hace un momento, de qué leyes tenemos. Eso será lo primero que vamos a tener que hacer. Probablemente se demore uno en emitir algo, pero sí tenemos que decir qué leyes y tendremos también que crear mecanismos. Tenemos que crear mecanismos, no porque existe legislatura uno, legislatura 2. Yo sé, de repente un constitucionalista va a venir y va a decirme, oye, pero señores, de repente, ¿desde cuánto tiempo no hemos cambiado esto? De repente necesitamos hacer otras medidas porque necesitamos eso. No podemos esperar 3 sesiones o que pasen 4 meses para realizar un cambio. Hay esa palabra llamada emergencia, hay esa palabra llamada prontitud.
¡Ay! Esa palabra, nuestro pueblo lo necesita. Entonces tenemos que tomar decisiones firmes. A eso voy. La autoridad que asuma en el nivel que sea, diputado, gobiernos locales, gobiernos regionales, tiene que venir con decisión a enfrentarse a, al mundo, con decisión a agilizar las cosas, pero en beneficio de los que votaron por ti, no de los que están mirándote, sino de los que están clamando la necesidad. Yo, bajo ese punto, siempre he sido así y creo, les transmito a todos los peruanos que me están viendo que ese es mi compromiso. Y no soy bluff, no soy gas. Cuando puedan conversar con cualquiera de mi persona, siempre he sido así. Firme, con principios, disruptivo, respetuoso, tratando bien a la gente, dándole el valor que tiene, sin sentirme más, sin soberbia y con mucha humildad. Ahora, Humildad, candidato, disculpe que lo corte, no, sí, sí, disculpe que lo me corte. emociona. Hablar de mi país, de verdad, Juan Carlos, a mí No, sí, me emociona, emociona. sí, sí, sí le entiendo, candidato. Ahora, usted, un ex militar, si logra ingresar al Senado, no sería el primero. Entonces, ¿y qué opina de sus antecesores o de los que se encuentran actualmente en el Congreso, que también son muy criticados por la población actualmente? ¿Cuál es su crítica de usted hacia esos congresistas, esos parlamentarios que han sido también militares en su momento? Simplemente mi respeto a ellos en el sentido de como autoridad en algún momento estuvieron delante mío y tuvieron, sin embargo, pienso que en el tema del análisis que vuelvo a hacer, de que el mundo anda a otra velocidad, ellos no se dieron cuenta que el mundo ha cambiado. Claro, lo que pasa que mi pregunta va a esto para que quiero, o sea, no tanto que opine sobre, pues yo sé que usted lo conoce lo conoce en su carrera militar, pero sino, ¿cuál es su posición dentro de su desarrollo como legislativos, como congresista, en estos años? ¿Cuál es su posición usted Ah, ya. como ciudadano? Mi posición es que no tomaron las decisiones adecuadas, no se fajaron adecuadamente y no se dieron cuenta, nuevamente repito, que el mundo avanza demasiado rápido a un tema generacional que ellos vivieron. Entonces, sus decisiones fueron en base a temas pasados, a acciones, cómo se deben hacer, continuemos con lo mismo. Y también probablemente a miedos y temores y cuidarse. Señores, cuando uno asume esta responsabilidad, es asumirla con decisión y con la responsabilidad que te trae consigo. Yo creo que si yo hago algo en beneficio de nuestra población, de nuestro país, no tengo a quién temerle. ¿Y cuál es su opinión al respecto sobre su líder, su candidato presidencial, el señor Carlos Álvarez? ¿Cuál es su... Carlos Álvarez es una persona que yo, desde que tomé contacto con él, es una persona que ha recorrido el país, conoce la realidad, tiene responsabilidad social, sensibilidad y también tiene una firmeza en tomar las decisiones. Desde que yo tengo contacto con él, él ha estado embulléndose. Como ustedes saben, también en la experiencia ha tomado contacto con todas las referencias de otros países, del tema del Salvador y ahorita sigue trabajando el tema porque él dijo, acá hay una acción drástica y la tiene bien clara, ¿no? Pena de muerte, cadena perpetua y castigo a la flagrancia inmediata. Y él lo entiende también claro que probablemente tiene que romper algunos mecanismos, dejar de hacer cosas para tomar ciertas decisiones. A veces nos preguntamos por qué Filipinas tiene esto, porque el que comete un delito tiene las sanciones Mara y todos son humanos. Entonces, Carlos Álvarez es un hombre de decisión firme, disruptivo y que conoce la realidad. Es una de las cosas Cómo que más... respondería, Sí, candidato, disculpe, y cómo respondería usted a sus críticos, y creo que usted también los ha escuchado, que indica que el señor, Álvarez, el señor Carlos Álvarez, bueno, lo conocemos por su carrera artística, que es un comediante, no tiene experiencia en gestión pública y diversos cuestionamientos? ¿Cuál sería su posición al mi respecto? posición es que cuando lo pongan al costado de alguno de ellos, conoce mucho más que ellos y como es un tipo bastante inteligente, está congregando a un equipo bastante fuerte y técnico, de verdad. Su
su tema de conocer la realidad social no lo hace soberbio y lo hace humilde de valerse, porque así es, siempre somos ignorantes en algún tema, ¿no? Nosotros, todos. El médico, yo seré ignorante en medicina, pero el querer beber, el querer saber y querer tener, él está siendo uno. Yo le veo un conocimiento bastante amplio porque ha recorrido el país en sus diferentes actuaciones y trabajo y siempre ha hecho labor social y siempre se ha involucrado con el pueblo. Él está con el pueblo claramente y también es humilde en captar gente. Yo lo veo trabajando, bebiendo de las experiencias. Cuando él de repente se ausenta en algún momento de no estar dando la cara, porque la gente está esperando que todo el mundo dé la cara a cada Claro, instante, como líder. es porque está trabajando, porque él ya lo recorrió. Yo sí te digo, los que conocemos la realidad nacional, hoy día no vamos a caminar. Vamos a reconocer, ¿no? Vamos a ir en un reconocimiento más leve de la realidad que ya conocemos. Los que hemos caminado y no estamos sentados detrás de un escritorio, conocemos la realidad, lo que siente, lo que pasa la gente y lo que necesita. Esa gran experiencia me dio a mí mi institución, mi ejército, de conocer norte, centro, sur, selva, oriente, y sé las características porque cada lugar, cada zona tiene una personalidad, tiene una cultura y tiene una lengua. No podemos dar una ley estándar para todo el país porque sabemos que tenemos varias realidades diferentes. El que no entiende eso puede dar rápidamente una ley de acá y lanzarla y ver que está causando un trastorno en el Amazonas, en las comunidades indígenas, en todos aquellos que tienen una cultura vasta, importante y que tenemos que concatenarla y conocerla. Bueno, candidato, le agradezco, le agradezco por esta entrevista y también para nuestros seguidores, ya que esta entrevista va a quedar ahí grabada en la página de Facebook y también va a ser compartida en las demás redes sociales. Y bueno, el día de hoy nos acompañó Miguel Herrera, candidato a senador nacional con el número 20 por País para Todos, del cual le agradecemos. Candidato, le concedo un minuto para que se dirija a sus electores. Solo decirles a mis hermanos peruanos que creamos en País para Todos, sigamos adelante y la guía y la luz que guía mi, siempre acompañó a mi trayectoria es ser más para servir mejor. Alcanzar algo para servir a mi gente, a mi pueblo, a la gente que me acompaña, a mis soldados, a mis técnicos, así. Ser más para servir mejor. Soy un peruano comprometido, como tú ya bien lo dijiste, con con una hoja de vida limpia, impecable, transparente, y eso es lo que yo voy a dedicar a mi pueblo. Y no quiero dejar una mancha en mi trayectoria y simplemente seguir adelante. No critico a nadie, no respeto a todos y les exijo simplemente a los demás candidatos, respetémonos, porque todos somos peruanos. Cor- Correcto, candidato, le agradezco y bueno, muy buenas noches, le saludo Carlos Torres, Infórmate Perú y nos vemos hasta la próxima entrevista. Muchas Muy gracias, buenas Juan noches. Carlos. Hasta luego. Gracias.